Lorraine Fanning colocó la última guirnalda en la pared del salón y dio un paso atrás, apreciando el resultado. El pequeño pero acogedor piso de la séptima planta del edificio de Elm Street se había transformado. Incluso la distribución típica, con un amplio salón conectado a la cocina y un luminoso dormitorio, tenía hoy un aspecto especialmente festivo. Lorraine había pasado toda la mañana decorando su casa y la de Gavin con motivo de su cumpleaños. 30 años no eran ninguna broma. Quería que todo fuera perfecto. League City nunca dormía. Incluso ahora, un sábado por la tarde, había un zumbido constante de tráfico procedente de la calle. Lorraine se acercó a la ventana. Su casa estaba en un barrio antiguo pero decente, uno de los que no se habían visto afectados por el aburguesamiento desenfrenado que se había apoderado del centro. Desde allí, había 30 minutos en autobús hasta la empresa de contabilidad en la que había trabajado los últimos 4 años. Todo listo. La voz de Gavin la sacó de su ensueño. Apareció en la puerta con una toalla en la mano recién salido de la ducha. Casi, sonrió Lorraine mirando a su marido. Incluso después de 2 años juntos, el corazón le daba un vuelco al ver su despeinado pelo oscuro y su tímida sonrisa. Solo quedaba poner la mesa. ¿Van a venir tus padres? Gavin asintió, pero algo parpadeó en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Nerviosismo? Se dio la vuelta rápidamente y se dirigió al dormitorio. Sí, claro. Papá llamó esta mañana y lo confirmó. Aunque, ya sabes, quizá deberíamos haberlo celebrado en el restaurante. Ya lo hemos hablado. Lorraine ajustó el mantel de la mesa del comedor. No podremos hablar en un restaurante. Así estaremos todos aquí, en un pequeño círculo. Además, me gustaría enseñarles a tus padres cómo nos hemos instalado. Se conocieron en la fiesta mayor hace 3 años. Lorraine estaba allí con su amiga Tess, y Gavin estaba arreglando el sistema informático de las luces. Cuando todo había fallado de repente y la zona se había quedado a oscuras, había sido Lorraine quien había estado junto al generador, sosteniendo una linterna mientras Gavin restablecía las conexiones. Aún recordaba su rostro concentrado en la penumbra y su incómoda gratitud cuando todo funcionó. Su primera cita fue una semana después. Gavin, un tranquilo administrador de sistemas con un inesperado bagaje de conocimientos sobre la historia de la arquitectura medieval, no la había conquistado por su asertividad, sino por su sinceridad. En un mundo en el que todo el mundo intentaba parecer más brillante y seguro de sí mismo de lo que realmente era, su modestia resultaba encantadora. Al cabo de 1 año, le propuso matrimonio, sin pompa ni patetismo. Solo durante un paseo por el paseo marítimo le entregó una cajita con un anillo. Un modesto diamante brilló bajo los rayos del sol poniente, y Lorraine, sin dudarlo, dijo sí. La cuestión de la vivienda surgió inmediatamente después del compromiso. Lorraine se había ofrecido a alquilar un piso hasta que pudieran ahorrar para el pago inicial. Ella acababa de ser ascendida en su empresa de contabilidad. Gavin trabajaba de forma estable en el departamento de informática de una empresa de logística. Juntos podrían ahorrar la cantidad adecuada en un par de años. Pero Gavin la sorprendió. ¿Y si compramos una casa?, le sugirió una tarde mientras navegaban por páginas web de alquiler de pisos. Lorraine recordó su desconcierto. ¿De dónde íbamos a sacar tanto dinero? Cerró el portátil y miró a su novio con atención. Tengo algunos ahorros, evitó su mirada, estudiando el dibujo del mantel. Suficiente para un anticipo, y el resto lo podemos pedir prestado. Con nuestros sueldos podemos pagar las mensualidades. ¿Ahorros? Lorraine se quedó atónita. En el año que llevaban juntos, Gavin nunca había mencionado ningún ahorro. ¿Por qué no lo había mencionado antes? Quería darte una sorpresa, se encogió de hombros. Ya sabes, para algo importante. Ella no había prestado mucha atención a lo extraño de su comportamiento. La felicidad ante la perspectiva de una casa propia era demasiado grande.
Encontraron el piso 15 días después, luminoso, bien diseñado, en un buen barrio, con vistas al parque. El precio estaba fuera de su alcance, pero Gavin insistió en que podía hacer frente a los pagos. ¿Estáis seguros?, preguntó Lorraine calculando los gastos. Es mucho dinero al mes. Todo irá bien. La besó en la frente, disipando sus dudas. Confía en mí. Y ella lo hizo. La firma de los papeles fue rápida y un poco confusa. Gavin se había encargado de todos los trámites, explicándoselo con su horario flexible. «No tienes que pedir permiso en el trabajo», dijo. «Yo me encargaré de todo». Solo una vez intentó entrar en detalles. «Déjame ver las escrituras del piso», pidió Lauren un mes después de la mudanza. «Quiero entender las condiciones del préstamo». Gavin estaba visiblemente tenso en ese momento. «¿Por qué? Es burocracia aburrida. Lo tengo todo bajo control. Solo tengo curiosidad. Después de todo, este es nuestro hogar juntos». «Cariño», le cogió las manos entre las suyas. «Te pasas el día trabajando con números y documentos. ¿De verdad quieres pasarte las tardes haciendo eso? Yo me encargo de todos los pagos. No tienes de qué preocuparte». Y ella cedió, aunque había un gusano de duda alojado en algún lugar profundo de su subconsciente. Ese gusano a veces se movía cuando Gavin desaparecía durante unas horas a final de mes. «Voy al banco», explicaba él. Pero, ¿por qué no podía haber una transferencia online? ¿Por qué no podía enseñarle los extractos? Pero el ajetreo de la vida cotidiana no tardó en apartar esos pensamientos de su mente. Sus vidas cayeron en la rutina. Lorraine trabajaba en contabilidad. Gavin resolvía problemas con servidores y redes corporativas. Los fines de semana exploraban Lake City, salían al campo o simplemente disfrutaban de su acogedor nido. El piso se iba transformando poco a poco. Cortinas nuevas, estanterías, una mesa de centro hecha a medida. Lorraine puso todo su corazón en cada detalle, creando el hogar con el que siempre había soñado. Los padres de Gavin tenían una relación ambivalente. Su madre, Gladys, una mujer tranquila y siempre un poco tensa, parecía simpatizar con Lorraine pero mantenía las distancias. Su padre, Rudyard Grimble, el autoritario propietario de una cadena de ferreterías, provocaba sentimientos encontrados en su nuera. Era educado, pero tras su sonrisa, Lorraine percibía una fría valoración. Gavin cambió visiblemente con su padre, volviéndose más taciturno, asintiendo más a menudo y expresando sus propias opiniones con menos frecuencia. Rudyard trataba a su hijo con una condescendencia paternalista, como si aún fuera un adolescente y no un hombre adulto de 30 años. Las cenas familiares que se celebraban una vez al mes siempre dejaban a Lorraine cansada y vagamente inquieta. «Gavin, ¿has mirado en el horno?» Lorraine volvió a la realidad. «No quiero que se seque la cazuela». «Todo está bajo control», dijo su marido desde el dormitorio, donde estaba terminando de vestirse. «Por cierto, ¿estás seguro de que vendrá Tess? Prometió estar aquí a las 4». Lorraine miró el reloj. Faltaba menos de una hora para que llegaran los invitados. Dijo que llegaría un poco tarde al trabajo. Tess Collingwood, su mejor amiga desde el instituto, trabajaba en servicios sociales, ayudando a adolescentes con problemas. A diferencia de Lorraine, era una soltera incondicional y se burlaba constantemente de la esclavitud familiar de su amiga. Pero fue Tess quien ayudó a elegir el vestido de novia y organizó la despedida de soltera. El timbre sonó antes de lo esperado. «Qué raro», frunció el ceño Lorraine. Solo eran las 3. Abrió la puerta y vio a los padres de Gavin. Gladys, con un elegante vestido azul marino, sostenía una cajita atada con una cinta. Rudyard, un hombre corpulento de pelo oscuro canoso y mirada dura, estaba de pie detrás de su mujer. «Feliz cumpleaños, cariño». Gladys abrazó a su cuñada con torpeza. «Llegamos un poco pronto. Espero que no hayamos interferido en los preparativos». «En absoluto, pasad». Lorraine se hizo a un lado para dejarlas entrar en el piso. «Gavin saldrá enseguida».
Rudyard recorrió el vestíbulo con mirada atenta. Se está bien aquí, es acogedor. Entró en el salón sin quitarse el abrigo. ¿Habéis hecho alguna reforma? No mucho. Lorraine ayudó a Gladys a quitarse el abrigo. Más que nada cosmética. El papel pintado y el linóleo estaban fatal cuando nos mudamos. ¿Cuánto costaron las reformas? Rudyard se hundió en la silla sin dejar de mirar a su alrededor. Debió de ser mucho dinero. Papá, apareció Gavin desde el dormitorio. Ni siquiera me has saludado. Rudyard se levantó y abrazó a su hijo, dándole palmaditas en la espalda. Hola, hijo mío. Tienes buen aspecto. La vida familiar va bien. ¿Te apetece un té? Sugirió Lorraine, sintiendo cómo crecía la tensión. O champán directamente. Té, por favor, dijo Gladys tomando asiento en el sofá. Es muy bonito, Lorraine. ¿Has elegido tú las cortinas? Mientras Lorraine y Gladys discutían los detalles del interior, Rudyard continuó su inspección. Caminó por el salón, miró hacia la cocina y, de repente, se dirigió al dormitorio. «Papá, ¿a dónde vas?» Gavin se estremeció, pero no se atrevió a detener a su padre. «Quiero ver lo que has hecho con el resto del piso». Rudyard se volvió con una sonrisa que no afectaba a sus ojos. «Espero que no haya ningún problema». «Claro que no», respondió Lorraine confusa, intercambiando una rápida mirada con su marido. Algo en el comportamiento de su suegro le parecía extraño, casi posesivo. Rudyard regresó un minuto después, mientras Lorraine dejaba las tazas. «Dime, Lorraine», se sentó a la mesa golpeando la encimera con los dedos. «¿Estás contenta con este piso? ¿No te arrepientes de haberlo comprado?» «No, en absoluto». Lorraine se sentó frente a él. «Gavin y yo somos muy felices aquí. ¿Y los vecinos son buenos? ¿Ningún problema con el ruido? ¿La empresa gestora?» «Está bien». Desvió la mirada hacia Gavin, que parecía cada vez más tenso. «El barrio es tranquilo, no hay problemas». «¿Y los pagos mensuales?» Rudyard no cejaba en su empeño. Gavin dijo que era un préstamo grande. «Nos las arreglamos». Lorraine empezaba a sentirse incómoda con este interrogatorio. «Gavin lo tiene bajo control». «No lo dudo», sonrió Rudyard, y había algo en su sonrisa que hizo que Lorraine se encogiera interiormente. «Mi hijo siempre ha sido un chico responsable». El timbre de la puerta interrumpió la incómoda conversación. Lorraine se sintió casi aliviada al ver a Tess de pie en el umbral con una botella de vino y un regalo brillantemente envuelto. «Feliz cumpleaños, colega», abrazó a Lorraine. «Vaya, creí que sería la primera. ¿Han llegado ya los padres de Gavin?» «Sí», respondió Lorraine en voz baja. «Y tengo la sensación de que están actuando raro, sobre todo su padre. ¿El viejo Grimble?» Tess hizo una mueca. Siempre daba la impresión de ser un tipo controlador. «Muy bien, saldremos de esta. ¿Dónde está la tarta de cumpleaños?» Con la llegada de Tess y los demás invitados, los colegas de Lorraine y Gavin, el ambiente se había relajado un poco. Pero Lorraine no podía evitar la sensación de que su suegro la miraba fijamente. Y cuando se sentó con una copa de vino y empezó a hablar de nuevo del piso, su ansiedad no hizo más que aumentar. «Sabes, Lorraine», dijo Rudyard en voz baja pero clara, «siempre he pensado que la propiedad es la mejor inversión, sobre todo en un barrio en desarrollo como el tuyo. Los precios suben cada año». «Sí, tuvimos suerte al comprar». Lorraine dio un sorbo a su vino, intentando ocultar su vergüenza. «¿Y cuánto crees que vale ahora tu piso?» Se inclinó más hacia ella. «¿Cuánto ha subido el precio en 2 años?» «Sinceramente, no he seguido el mercado». Se encogió de hombros. «No pensamos venderlo». «Quizá deberíamos», sonrió Rudyard con sentido. «Vender ahora, mientras los precios son altos, y comprar algo más grande. Una familia joven necesita espacio para expansión». Lorraine sintió que el color se le subía a la cara. Las insinuaciones de su suegro sobre los niños siempre la confundían, sobre todo porque Gavin y ella aún no habían hablado seriamente del asunto. «Aún no lo hemos pensado»,
intentó cambiar de tema. Dime, ¿cómo va tu negocio? Gavin dijo que ibas a abrir una nueva tienda, pero era como si Rudyard no se hubiera enterado. ¿Sabes lo que siempre me he preguntado sobre este piso? Recorrió el salón con la mano. ¿Por qué no comprobaste el historial de los propietarios antes de comprarlo? Es el procedimiento habitual. Lorraine vaciló, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Gavin estaba haciendo el papeleo, creía que lo había comprobado todo. Por supuesto, asintió Rudyard con la misma extraña sonrisa. Claro que lo había hecho. Tess se acercó a ellos como si percibiera la incomodidad de su amiga. Señor Grimble, ¿le importaría compartir a la cumpleañera? Tenemos que hablar de un importante asunto femenino. Rudyard cedió a regañadientes y Tess apartó a Lorraine. ¿Qué ocurre?, susurró ella. El viejo lleva toda la noche mirándote como un halcón a un ratón. No lo sé. Lorraine negó con la cabeza. No para de preguntar por el piso. Está empezando a asustarme. Miró a su alrededor y vio a Rudyard diciéndole algo a Gavin. Su marido estaba pálido y asintió sin levantar la vista. Quizás solo tenía un interés profesional, sugirió Tess. Al fin y al cabo, se dedica al negocio inmobiliario. Las ferreterías no tienen nada que ver con el sector inmobiliario, dijo Lorraine. Es otra cosa. La velada continuó. Se sirvió tarta, se hicieron regalos. Lorraine intentó sonreír y ser una amable anfitriona, pero su inquietud interior persistía. Sobre todo cuando notó que Gavin evitaba mirarla a los ojos y permanecía más cerca de su padre que de ella. Cuando la mayoría de los invitados se hubieron marchado y solo quedaban las personas más cercanas, los padres de Tess y Gavin, Rudyard volvió a hablar del piso, pero más alto y con más confianza. Han sido unas vacaciones estupendas, Lorraine. Alzó la copa. En una casa preciosa. Hace tiempo que quería preguntarte, ¿cómo has vivido aquí estos 2 últimos años? ¿Estás contento con tu piso? Algo en el tono de su pregunta hizo callar a todos. Gavin se puso aún más pálido y Gladys bajó los ojos, como si supiera lo que venía a continuación. Sí, bastante, respondió Lorraine lentamente, sintiendo que se le apretaba el estómago. ¿Por qué lo preguntas? Rudyard sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Solo quería asegurarme de que mi inversión había merecido la pena. Se hizo un gran silencio en la habitación. Lorraine sintió que la sangre se le salía de la cara. Dejó lentamente el vaso sobre la mesa, sin apartar los ojos de Rudyard. ¿Tu inversión? La voz de Lorraine sonaba tranquila pero clara. ¿Qué quieres decir? Gavin se sacudió como si hubiera recibido un golpe y lanzó una mirada suplicante a su padre. Gladys se revolvió en su asiento, jugueteando con la servilleta. «Papá, ahora no», empezó Gavin, pero Rudyard lo interrumpió con un gesto descuidado de la mano. «¿Cuándo? Han pasado 2 años y ya es hora de poner los puntos sobre las íes». Dio un sorbo a su vino y se volvió hacia Lorraine. «Creía que lo sabías. ¿Gavin no te lo dijo? ¿No me dijo qué?» Lorraine desvió la mirada hacia su marido, que evitaba desesperadamente mirarla a los ojos. Tess, sintiendo la tensión, tosió suavemente. «Tal vez sea mejor que me vaya. Parece que estáis teniendo una conversación familiar». «No, quédate», dijo Lorraine con firmeza, sin apartar los ojos de Gavin. «Quiero un testigo». «¿Qué se supone que iba a decirme, Rudyard?» Rudyard sonrió, disfrutando claramente de la situación. Estaba un poco borracho, lo que le hacía aún más arrogante de lo habitual. «Que compré el piso, por supuesto. Lo pagué todo. No hubo préstamo». Extendió las manos. ¡Sorpresa! Lorraine sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se apoyó en el respaldo de la silla para no caerse. 2 años de mentiras. 2 años de fingimiento. 2 años pensando que Gavin y ella estaban construyendo un futuro juntos. «No es verdad», susurró, mirando esperanzada a su marido. «Gavin, dime que solo está bromeando».
Pero Gavin permaneció en silencio, con la cabeza gacha. Tenía los hombros caídos y las manos frotaban nerviosamente el borde del mantel. Gavin, repitió Lorin con más insistencia, mírame y dime que tu padre miente. Espetó por fin Gavin, alzando los ojos llenos de culpa y miedo. He querido decírtelo muchas veces, pero no encontraba el momento adecuado. Las palabras golpearon a Lorien más fuerte de lo que esperaba. Todo en su interior se enfrió. Así que es verdad, dijo no como una pregunta, sino como una afirmación. Me has estado mintiendo todos estos años. Fingías pagar el préstamo todos los meses, cuando en realidad, me daba el dinero a mí, dijo Rudyard con una sonrisa de satisfacción. Insistí en que pagara al menos una cantidad simbólica, para enseñar responsabilidad. Lorin sintió náuseas. Llevaba 2 años pensando que Gavin y ella habían estado pagando juntos el préstamo del piso que compartían, 2 años ahorrando para viajes, viviendo con un presupuesto. Y mientras tanto, ¿cómo se llama el piso?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Yo, por supuesto. Rudyard se encogió de hombros. No soy el tipo de hombre que da sin mirar. Primero quería ver cómo te las arreglarías. Para ver cómo lo haríamos nosotros, se hizo eco Lorin. 2 años viéndonos arreglar tu propiedad. ¿Cómo me he dejado la piel renovando, eligiendo muebles, planeando el futuro? Tienes un gusto excelente, asintió Rudyard. El piso vale mucho más ahora que cuando lo compré. Es una buena inversión. Tess, que había asistido atónita al desarrollo del drama, no pudo soportarlo más. ¿Lo dices en serio?, se impulsó hacia adelante. ¿Has estado jugando a algún tipo de juego perverso con ellos todo este tiempo? Rudyard se encogió de hombros con indiferencia. Yo no lo llamaría juego, más bien una prueba. Quería asegurarme de que Lorin era la pareja adecuada para mi hijo. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Y debo admitir que has hecho un buen papel, cariño. El piso está en perfectas condiciones. Gavin es feliz. Pero, por desgracia, todo tiene su fin. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lorin, sintiendo que una fría rabia crecía en su interior. He decidido vender este piso, dijo Rudyard, dando un sorbo a su vino. Los precios inmobiliarios de la zona han subido considerablemente. Es un buen momento para obtener beneficios. ¿Venderlo? Lorin apenas podía creer lo que oía. ¿Vender nuestra casa? Mi casa, para ser exactos, corrigió Rudyard. Pero no te preocupes, te daré tiempo para encontrar un nuevo lugar donde vivir. 1 mes o 2. No soy despiadado. Gavin, que había estado sentado con la cabeza gacha todo este tiempo, por fin levantó la vista. Papá, teníamos un trato, le tembló la voz. Prometiste que algún día nos registrarías el piso. Rudyard negó con la cabeza. Dije que me lo pensarías si demostrabas que valías la pena. Pero, Gavin, nunca has aprendido a valerte por ti mismo. Sigues dependiendo demasiado de mi ayuda. Esta decisión es por tu propio bien. Es hora de que aprendas a vivir por ti mismo. Lorin desvió la mirada de su marido a su suegro, sin creer lo que estaba oyendo. Todos estos años había pensado que Gavin y ella eran socios en pie de igualdad, construyendo un futuro común. Pero resultó que ella no era más que un peón en el juego de su suegro, y su marido una marioneta de voluntad débil. ¿Lo sabías?, se dirigió a Gavin. ¿Sabías que planeaba vender el piso? Gavin se puso aún más pálido. No, lo juro. Nunca lo mencionó. Yo esperaba que acabara cediéndonoslo. Pero tú sabías que el piso era suyo, y aún así me hiciste creer que era nuestra propiedad conjunta. Lorin sintió que cada palabra la hería. 2 años de mentiras, Gavin. ¿Cómo pudiste? Tenía miedo de perderte, susurró. Miedo de que te fueras si sabías la verdad. ¿Y ahora no tienes miedo de perderme? Lorin se levantó, con las manos temblorosas. Dejaste que tu padre nos utilizara como...
¿Como cobayas? Y ahora nos va a echar a la calle, y tú te quedas sentada y lo aceptas. Gladys, que había permanecido callada hasta ahora, levantó la voz de repente. Rudyard, es cruel. Así no es como hemos educado a Gavin. Parecía asustada, pero decidida. No puedes destruir así a su familia. No seas dramática, querida, dijo Rudyard. Nadie está destruyendo nada. Encontrarán otro lugar donde vivir, quizá incluso mejor que este. Después de todo, no tengo que quedármelos para siempre. Se volvió hacia Lorraine. Tú trabajas, tienes ingresos, alquilarás un piso durante un tiempo y luego quizá ahorres para tener uno propio. Lorraine se quedó mirando al hombre que había invadido su vida sin contemplaciones y que ahora estaba destruyendo todo lo que había construido en los últimos años. Ira, resentimiento, dolor, todo se mezclaba en su interior en un cóctel tóxico. Eres repugnante, dijo en voz baja. Nos has manipulado, nos has mentido, nos has utilizado. ¿Y para qué? ¿Para demostrar tu poder? No seas impertinente, muchacha, frunció el ceño Rudyard. Te di un techo, la oportunidad de empezar una vida familiar sin deudas. Mucha gente estaría agradecida. ¿Agradecida? Lorin sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Por convertir nuestras vidas en una farsa? ¿Por convertir a tu hijo en un mentiroso y un cobarde? Gavin se estremeció como si lo hubieran abofeteado. Lorraine, por favor. No, Gavin, alzó la mano, deteniéndolo. No pongas excusas. Elegiste tu bando hace 2 años, cuando elegiste mentirme, cuando elegiste ser un hijo obediente en lugar de un marido honesto. Tess se levantó con cuidado y puso la mano en el hombro de su amiga. Lorraine, quizá deberíamos calmarnos y hablar de esto mañana. Lanzó una mirada despectiva a Rudyard. Cuando algunos de ellos estuvieran sobrios y tal vez se disculparan por su comportamiento. Pero Lorraine no estaba en condiciones de detenerse. ¿Sabe qué, señor Grimble? Se acercó a su suegro, mirándolo directamente a los ojos. Puede recuperar su inversión, puede vender este piso y obtener beneficios, pero sepa esto, no solo está vendiendo la propiedad, está vendiendo su relación con su hijo, porque después de hoy, nada volverá a ser lo mismo. Rudyard sonrió, pero algo parecido a la preocupación brilló en sus ojos. Palabras fuertes, pero cuando pase el resentimiento, ambos se darán cuenta de que lo hice por su propio bien. ¿Por nuestro propio bien? Lorraine rió con amargura. Di la verdad. Nunca me aprobasteis. No pertenecía a tu círculo, no estaba a la altura de tu precioso hijo, y en lugar de decirlo directamente, decidiste jugar a tus juegos manipuladores. Gladys se levantó bruscamente. Tiene razón, Rudyard. Le temblaba la voz, pero había determinación en ella. Siempre haces lo mismo, controladora, manipuladora, humillante. No tienes ni idea del dolor que estás causando a tus seres más queridos. Rudyard parecía aturdido por la repentina resistencia de su mujer. Gladys, no te metas en cosas que no entiendes. Su tono se volvió amenazador. Esto es entre mi hijo, su mujer y yo. No, Gladys negó con la cabeza. Esto es entre todos nosotros. Estás destruyendo nuestra familia con tu control. Se volvió hacia Lorraine. Lo siento mucho, cariño. Debería haber intervenido antes. Lorraine asintió, sintiendo una inesperada conexión con su suegra. Pero su ira y su frustración eran demasiado fuertes para pensar en una reconciliación. El ambiente en la habitación se volvió insoportable. Tess, sintiendo que la situación se estaba caldeando, decidió que sería mejor marcharse. Creo que debería irme, dijo cogiendo su bolso. Lorraine, llámame mañana, ¿vale? Lorraine apenas asintió, sin apartar los ojos de Rudyard. Tess lanzó a los Grimble una mirada de desaprobación y se dirigió a la salida. La siguieron los demás invitados que, aunque no podían oír la conversación, percibían la tensión y se daban cuenta de que la fiesta había terminado. Cuando el último invitado se marchó, solo quedaban en el piso Lorraine, Gavin y sus padres,
El aire parecía hormiguear de tensión. «Creo que nosotros también deberíamos irnos», dijo finalmente Gladys, dirigiendo a su marido una mirada de reproche. «Rudyard, vamos». Rudyard no tenía prisa por irse. Terminó su vino y se levantó lentamente. «Piensa en lo que te he dicho», dijo, mirando a Gavin. «Tienes un mes, quizá 2. Luego pondré el piso en venta». «Papá, por favor», empezó Gavin, pero Rudyard lo interrumpió con un gesto. «Ya está hecho. Y ni hablar». Se volvió hacia Lorin. «Feliz cumpleaños, cariño. Siento que se haya estropeado la celebración». Lorin se quedó con los brazos cruzados sobre el pecho, incapaz de responder sin estallar. Gladys se acercó a ella, la abrazó torpemente y le susurró: «Perdónanos, hablaré con él». Lorin asintió, sin creerse ni una palabra. La puerta principal se cerró de golpe tras ellas. Lorin se quedó de pie en medio del salón, mirando el desorden a su alrededor. Vasos sin terminar, restos de tarta de cumpleaños, papel de regalo roto. Hacía una hora, todo esto había formado parte de un día feliz, su 30º cumpleaños. Ahora cada detalle era un recordatorio de la ilusión rota. Gavin estaba recogiendo platos de la mesa. Sus movimientos eran mecánicos, evasivos. No miraba a su mujer, como si temiera encontrarse con su mirada. «Déjalo», dijo Lorin bruscamente. «No finjas que todo es normal. Nada es normal». Gavin se quedó inmóvil con los platos en las manos y luego los volvió a dejar lentamente sobre la mesa. «Lorin, yo...» «No». Ella levantó una mano, deteniéndolo. «No empieces con las disculpas. Quiero oír la verdad. Toda la verdad. De principio a fin. Ahora mismo». Se hundió en el sofá, sin quitarse el vestido de fiesta, que ahora le parecía un ridículo disfraz. Gavin permaneció inmóvil un rato y luego se sentó frente a ella en el sillón, encorvado como bajo el peso de un peso invisible. «Cuando decidimos casarnos», comenzó en voz baja, «sabía que querías tener tu propia casa. Siempre decías que alquilar era tirar el dinero». «No me eches la culpa a mí», replicó Lorin con frialdad. «Nunca te pedí que mintieras». Gavin asintió, aceptando el reproche. «No me iba bien económicamente. Mi sueldo apenas me alcanzaba para los gastos corrientes y mis ahorros eran mínimos». Se pasó una mano por el pelo, un gesto que a Lorin siempre le había parecido conmovedor. Ahora solo le irritaba. «Le conté a mi padre nuestros planes de casarnos y él se ofreció a ayudar». «¿Ayudar?» Lorin sonrió con amargura. «¿Llamas a eso ayuda?» «Así me lo tomé en su momento», Gavin la miró. «Dijo que nos compraría un piso, pero con la condición de que estuviera a su nombre. Una garantía, como él decía». «¿Garantía de qué?» «De que no lo venderíamos, de que no pediríamos un préstamo sobre él». Gavin bajó la cabeza. «De que no podrías reclamarla si nos divorciamos». Lorin sintió que las náuseas le subían por la garganta. Así que, desde el principio, Rudyard no había confiado en ella. La consideraba una amenaza. Y accedió a ello. Estaba desesperado, le temblaba la voz. Quería que tuviéramos un hogar de verdad, no un piso de alquiler. Mi padre prometió que en unos años, cuando estuviera seguro de que nuestro matrimonio era estable, nos volvería a dar el piso. ¿Y tú te lo creíste? Quería creer. Gavin la miró con nostalgia. Sé cómo suena ahora, pero en aquel momento pensé que era una medida temporal, que solo buscaba lo mejor para mí. Lorin se levantó y se acercó a la ventana. La League City nocturna brillaba con miles de luces. En algún lugar ahí fuera, la gente vivía su vida, sin saber que la familia de alguien estaba siendo aplastada en este pequeño piso. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Ella no se volvió, no quería que él viera las lágrimas en sus ojos. ¿Por qué no confiaste en mí? Tenía miedo, admitió Gavin. Tenía miedo de que dijeras que no, de que te pareciera inaceptable. Acabábamos de comprometernos y no quería estropearlo.
En lugar de eso, elegiste empezar nuestro matrimonio con una mentira. Lorraine se dio la vuelta sin ocultar ya sus emociones. ¿Te das cuenta de que eso es peor? ¿Mucho peor? Gavin se quedó callado, y había más respuestas en su silencio que en cualquier palabra. Háblame de esos pagos mensuales del préstamo, continuó Lorraine. ¿A dónde iba realmente el dinero? A mi padre, respondió Gavin en voz baja. Insistió en que le pagara cierta cantidad cada mes. Decía que lo guardaba para nosotros, como una especie de ahorro para el futuro. ¿Y tú también te lo creíste? Lorraine negó con la cabeza. Dios, Gavin, ¿cómo puedes ser tan ingenuo? No soy ingenua. La amargura apareció en su voz. Solo estoy acostumbrada a confiar en mi padre. Toda mi vida ha tomado decisiones por mí, por esta familia, y esas decisiones solían ser las correctas. ¿Acertadas para quién? Lorraine se acercó y lo miró. ¿Para ti o para él? Gavin no contestó, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Háblame de tu infancia», preguntó Lorraine de repente, sobre la clase de padre que había sido Rudyard. Gavin la miró sorprendido, pero luego pareció darse cuenta de que ella intentaba llegar a la raíz del problema. Siempre ha sido dominante, empezó Gavin, eligiendo sus palabras. Un hombre de negocios de éxito, un hombre respetado en la ciudad. Nos proporcionaba todo lo que necesitábamos, pero a cambio exigía obediencia absoluta. Lorraine escuchó sin interrumpir. En 2 años de matrimonio, Gavin nunca había hablado con tanta franqueza de su familia. Él tomaba todas las decisiones importantes, continuó Gavin. ¿Dónde debía ir a la escuela? ¿Qué especialidad debía elegir? Incluso me compró mi primer coche, aunque yo quería otro modelo. Sonrió con amargura. Incluso rechazó a mi primera novia porque su padre era profesor, no un hombre con contactos. ¿Y tu madre?, preguntó Lorraine. ¿Nunca le plantó cara? Mamá, Gavin suspiró. Lo quiere a su manera. Y tiene miedo. Dejó pronto su carrera para ocuparse de la casa. Papá tiene el control total de las finanzas. Cada compra, cada viaje, ella tiene que coordinarlo con él. ¿Y pensabas que eso era normal? Lorraine no pudo ocultar el horror en su voz. No sabía que fuera diferente, replicó Gavin con sencillez. Para mí era una dinámica familiar normal. No fue hasta que te conocí, cuando vi lo independiente que eras, cómo tomabas decisiones sin mirar a los demás. Fue cuando me di cuenta de que había crecido en un ambiente tóxico. Lorraine volvió al sofá y se sentó, sintiendo cómo la ira era sustituida poco a poco por el cansancio y la frustración. ¿Por qué no me lo contaste antes? Me daba vergüenza. Gavin bajó los ojos. He visto cómo te respetas, cómo te defiendes, y yo ni siquiera podía enfrentarme a mi propio padre. Se hizo un gran silencio en la habitación. Lorraine intentó encontrarle sentido a todo lo que había oído. Una parte de ella quería entender a Gavin, ver cómo años de manipulación y control habían moldeado su carácter, pero otra parte gritaba traición, 2 años de una vida construida sobre mentiras. «¿Ese dinero que le pagaste a tu padre?», preguntó finalmente. «¿Cuánto le diste en total?» «Unos 120,000», respondió Gavin. 5,000 cada mes durante 2 años. «¿120,000?» Lorraine dio un respingo. Dinero que podría haberse destinado a nuestro futuro, a ahorrar para una casa propia. Creía que era para nuestro futuro. Gavin parecía absolutamente desolado. Papá dijo que lo estaba invirtiendo a un buen tipo de interés. Y desde luego no me pediste que te enseñara esas inversiones. Lorraine sacudió la cabeza. Dios, Gavin, revisas los libros del trabajo con más cuidado que tu propio dinero. Lo sé, se cubrió la cara con las manos. Era una idiota ciega y crédula. Lorraine fue al armario y sacó una pequeña bolsa de viaje. ¿Qué estás haciendo? Gavin levantó la cabeza con el miedo brillando en sus ojos. No puedo quedarme aquí. Abrió el armario y empezó a sacar ropa. Esta noche no. Necesito espacio para pensar. Lorraine,
Por favor. Gavin se levantó, intentando acercarse a ella. Resolvamos esto juntos. Sé que es culpa mía, pero podemos arreglar la situación. ¿Cómo? Se volvió ella hacia él. ¿Cómo arreglamos 2 años de mentiras? ¿Cómo recuperamos los 120,000? ¿Cómo conseguimos que tu padre se eche atrás en la venta del piso? Gavin se quedó callado, sin respuestas a estas preguntas. Exacto, siguió empaquetando Lorin. Necesito tiempo para ordenar mis sentimientos, y no puedo hacerlo aquí, en un piso que, como se ve, nunca fue nuestro. ¿A dónde vas a ir? La voz de Gavin sonaba desesperada. A casa de Tess, respondió Lorin. Ya se ha ofrecido a quedarse con ella hasta que decida qué hacer a continuación. ¿Cuándo volverás? Lorin se detuvo, sujetándose el jersey con las manos. No lo sé, Gavin. Sinceramente, no lo sé. Terminó de recoger lo esencial y se dirigió al cuarto de baño en busca de artículos de aseo. Mientras tanto, Gavin permanecía en la puerta del dormitorio, observándola con una expresión de impotencia absoluta. ¿Qué quieres que haga?, preguntó por fin. Dime, ¿qué puedo hacer para arreglar las cosas? Lauren cerró la cremallera de su bolso y miró a su marido. Para empezar, aprende a enfrentarte a tu padre. Deja de ser su marioneta. Conviértete por fin en un hombre capaz de tomar sus propias decisiones y responsabilizarse de ellas. Gavin asintió, con los ojos llenos de dolor y remordimiento. Haré todo lo que pueda. Juro que cambiaré. Eso espero. Lorin recogió la bolsa. Pero no por mí misma. Porque vivir bajo el control de otra persona no es vivir, Gavin. Es una existencia. Pasó junto a él hacia la puerta principal. Él no trató de detenerla, solo preguntó, ¿llamarás? Lo haré, respondió Lorin sin darse la vuelta. Cuando esté lista. Con esas palabras salió del piso, cerrando la puerta tras de sí. El aire nocturno era fresco y agradable. Lorin inhaló profundamente, sintiendo que las lágrimas finalmente salían. Se las secó rápidamente, sacó el teléfono y llamó a un taxi. 10 minutos más tarde, el coche ya la llevaba a través de la somnolienta ciudad hasta la casa de Tess. Su amiga la estaba esperando, a pesar de lo tarde que era. Cuando abrió la puerta, abrazó a Lorin sin mediar palabra y la condujo al salón, donde el té estaba listo y el sofá dispuesto. «Sabía que vendrías», dijo Tess mientras sentaba a su amiga en el sofá. «¿Quieres hablar o quieres descansar primero?» «Hablar». Lorin aceptó una taza de té caliente. «No puedo dormir con todo esto bullendo dentro de mí», y le contó a Tess todo lo que había aprendido de Gavin, sobre las manipulaciones de Rudyard, sobre la debilidad de su marido, sobre el dinero que habían estado pagando todos estos años. «Menudo cabrón», sacudió Tess la cabeza mientras Lorin terminaba su relato. «Y Gavin también. ¿Cómo pudo ocultarle algo así a su mujer? Creció en una familia tóxica», se sorprendió Lorin al verse defendiendo a su marido. Su padre se pasó toda la vida controlando todos sus movimientos. Es difícil culparlo por no saber resistirse a la manipulación. Tal vez. Tess no parecía convencida. Pero eso no es excusa para mentir, y menos en un asunto tan importante. Lorin asintió con la cabeza. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Tess. «¿Vas a volver con él?» «No lo sé», respondió Lorin con sinceridad. «Primero tengo que arreglar el piso. Le he dedicado tanto esfuerzo, tanto dinero. No puedo dejarlo todo. Pero está a nombre de mi suegro», dijo Tess. «Legalmente le pertenece». «Legalmente, sí», dejó Lorin la taza. «Pero creo que tengo derechos. Soy la mujer de Gavin. Llevo 2 años viviendo en este piso. He invertido en él. Tiene que haber alguna forma de proteger mis intereses». Tess se lo pensó. «Sabes, mi prima trabaja en un bufete de abogados. Está especializada en derecho de familia. Quizá deberíamos consultarla». «¿Crees que podría ayudarnos?» Hay esperanza en la voz de Lorin. «No lo sé, pero no podría ser peor». Tess sacó el móvil.
Deja que le envíe un mensaje ahora y le pida que se reúna conmigo. Gracias. Lorraine apretó la mano de su amiga, agradecida. No sé qué haría sin ti. Para eso están las amigas, sonrió Tess. Ahora deberías dormir un poco. Mañana será un nuevo día y empezaremos a ocuparnos de esta pesadilla. Pero a pesar de su cansancio, Lorraine no pudo dormir durante mucho tiempo. Tumbada en el sofá del salón de Tess, miraba al techo y repasaba mentalmente los acontecimientos de la noche. ¿Cómo habían podido acabar así las cosas? ¿Cómo su feliz matrimonio, su acogedor hogar y sus planes de futuro se habían venido abajo en un instante? La mañana trajo nuevas fuerzas y determinación. Después del desayuno, Tess anunció que su hermana Avery podría reunirse con ellas hoy a la hora de comer. Ha dicho que suena interesante. Tess sirvió el café. Y que en realidad podría tener ciertos derechos. A mediodía se encontraban en el pequeño despacho del bufete Parker y Asociados. Avery Parker, una mujer enérgica de unos 40 años, con un corte de pelo corto y una mirada perspicaz, escuchó atentamente la historia de Lorraine. «Es una situación difícil, pero no desesperada», dijo cuando Lorraine terminó. En derecho de familia existe un concepto llamado régimen económico matrimonial. Normalmente se utiliza en el divorcio, pero puede utilizarse en tu caso. Pero el piso lo compramos antes de casarnos, objetó Lorraine. Y estaba a nombre del padre de Gavin. Cierto, asintió Avery, pero has invertido en él, lo has mejorado, has pagado los servicios. Todo eso podría considerarse contribución a los bienes gananciales. Además, dices que Gavin pagaba a su padre cierta cantidad de dinero todos los meses. Si ese dinero salía del presupuesto familiar, es un argumento a tu favor. Tengo todos los recibos de los muebles, de las reformas, recuerda Lorraine. Siempre llevo un registro. Estupendo, anotó Avery en su cuaderno. Será importante. También necesitaremos extractos bancarios que demuestren los pagos al padre de Gavin. ¿Y si se niega a vender el piso?, preguntó Tess. ¿Y si todo esto no fuera más que un ardid manipulador? Entonces podríamos demandar por propiedad parcial, dijo Avery. O una indemnización por el dinero que hemos invertido, pero, sinceramente, los litigios pueden ser largos y agotadores. A veces es mejor llegar a un compromiso. ¿Qué clase de compromiso puede haber con un hombre que nos manipuló durante 2 años?, preguntó Lorraine con amargura. No lo sé, respondió Avery con sinceridad. Pero antes de empezar batallas legales, yo recomendaría intentar resolver el asunto pacíficamente. Quizá tu marido pueda influir en tu padre. Lorraine resopló escéptica, pero no dijo nada. En cualquier caso, continuó Avery, tienes que reunir todos los documentos relacionados con el piso, recibos, declaraciones, pruebas de tu residencia, y tenemos que averiguar las condiciones exactas en que se compró el piso. Quizá haya algún acuerdo escrito entre su marido y su padre. Lo dudo, Lorraine negó con la cabeza. Gavin es demasiado confiado, o demasiado intimidado para exigir garantías por escrito a su padre. Aún así, pregúntale, aconsejó Avery. A veces la gente nos sorprende. Hablaron de algunos aspectos legales más, y entonces Avery nombró sus honorarios por el asesoramiento y la posible representación ante el tribunal. No era una suma pequeña, pero Lorraine decidió que merecía la pena. No iba a permitir que Rudyard Grimble le arrebatara todo por lo que había luchado. Gracias por la consulta, dijo Lorraine estrechando la mano de Avery. Reuniré todo el papeleo y me pondré en contacto contigo en los próximos días. Estaré esperando, asintió Avery. Y, Lorraine, no desesperes. La ley suele estar del lado de quienes han puesto todo su empeño y corazón en sus casas, aunque técnicamente no sean sus propietarios. Al salir de la oficina, Lorraine sintió una oleada de energía. Por primera vez desde la impactante revelación de Rudyard, vio un rayo de esperanza. El camino que tenía por delante era difícil, pero estaba dispuesta a luchar. ¿Te sientes mejor?,
preguntó Tess mientras caminaban hacia la parada del autobús. Sí, asintió Lorraine. Al menos ahora tengo un plan de acción. No voy a dejar que Rudyard nos eche a la calle. ¿Y Gavin? Preguntó Tess con cautela. ¿Hablarás con él? Lorraine se lo pensó un momento. A pesar del dolor y la decepción, no podía apartar a su marido de su vida, sobre todo ahora que se daba cuenta de lo que él había sufrido al crecer bajo el control de un padre así. Hablaré con él, respondió finalmente. Mañana. Hoy necesito un poco más de tiempo para ordenar mis pensamientos. Es una buena decisión, aprobó Tess. Siempre puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Gracias. Lorraine sonrió agradecida a su amiga. No sé qué haría sin ti. Lo mismo que estás haciendo ahora, dijo Tess con seguridad. Lucharías. Eres fuerte, Lorraine, más fuerte de lo que crees. Y Rudyard Grimble lamentará haberte subestimado. Lorraine asintió, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Sí, es fuerte, y se lo demostraría no solo a Rudyard, sino a sí misma. El despacho de Avery Parker se llenaba poco a poco de expedientes y documentos. Por tercer día consecutivo, Lorraine había pasado aquí todas las horas libres después del trabajo, inmersa en los entresijos jurídicos de su situación. El escritorio estaba repleto de impresiones de jurisprudencia, extractos del Código Civil y copias de todos los documentos que podía reunir. «Estás progresando», le tendió Avery otra taza de café. «Muchos de mis clientes ni siquiera intentan comprender los aspectos jurídicos de su caso». Lorraine aceptó agradecida la taza sin dejar de leer. «Soy contable. Estoy acostumbrada a escarbar en los documentos y buscar incoherencias». Dejó la carpeta a un lado y se frotó los ojos cansados. «Pero hay tantos matices. A veces parece que nunca lo entenderé». «No menosprecies tu éxito». Avery se sentó en el borde de la mesa. «Has dominado en 3 días lo que a mis alumnos les lleva un semestre, y tu estrategia tiene sentido». Lorraine miró la pizarra donde habían esbozado los principales argumentos para una posible demanda. El primero y más sólido era el hecho de que ella vivía en el piso como cónyuge legal de Gavin, con el conocimiento y consentimiento de Rudyard. El segundo argumento se basaba en su inversión económica en las reparaciones, el mobiliario y el mantenimiento del piso, todo ello respaldado por cheques y extractos. «Aún no estoy segura de que sea suficiente», suspiró Lorraine. «Rudyard probablemente contratará a los mejores abogados de la ciudad». «Puede», asintió Avery, «pero tú tienes algo que él no tiene, autoridad moral. Y los jueces suelen ponerse del lado de los cónyuges que han sido engañados sobre las condiciones del hogar conyugal». Lorraine estaba a punto de responder cuando su teléfono vibró. El nombre de Gavin en la pantalla evocaba sentimientos encontrados. La había llamado todos los días durante la última semana, pero sus conversaciones habían sido breves y tensas. Se había disculpado, le había rogado que volviera a casa y le había prometido arreglar las cosas. Ella le respondió que necesitaba tiempo. «Necesito tomarme esto», le dijo a Avery y salió al pasillo. «Hola». La voz de Gavin sonó inesperadamente alegre. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien», respondió Lorraine con frialdad. «Estoy trabajando, estudiando asuntos legales». «Lo sé», sonó inseguro. «Tess dijo que estabas consultando a un abogado». Lorraine anotó mentalmente que tenía que hablar con su amiga sobre la confidencialidad. «Sí, estoy aprendiendo mis derechos», no negó lo evidente. «¿Y tú?» Gavin hizo una pausa y Lorraine lo oyó respirar hondo. «Hablé con mi padre. Le dije que no le dejaría vender el piso». Lorraine sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Gavin enfrentándose a su padre? Eso era inesperado. ¿Y cuál fue su respuesta? «Al principio no me tomó en serio». Gavin podía oír la amargura en su voz. Dijo que no podía detenerlo, que legalmente el piso le pertenecía. «Pero no me eché atrás. Le dije que si lo vendía, cortaría todos los lazos con él, para siempre». «Vaya»,
exhaló Lorin sin ocultar su sorpresa. ¿Cómo había reaccionado? Se enfadó. Gritó que era una desagradecida, que lo había hecho todo por mí durante toda mi vida y que lo estaba traicionando por... Gavin dudó. ¿Por quién?, preguntó Lorin tensa. Por una mujer que, según sus palabras, me pone en contra de mi familia, respondió Gavin en voz baja. Lo siento, no pretendía disgustarte. Lauren sonrió con amargura. Típica táctica de manipulador, culpar de todo a un extraño para evitar asumir la responsabilidad de sus propios actos. No te disculpes. No esperaba que admitiera su culpabilidad, hizo una pausa. Gavin, estoy orgullosa de ti. Sé lo difícil que fue para ti enfrentarte a él. Tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo. Había una nueva determinación en su voz. Toda mi vida dejé que me controlara, ¿y a dónde me llevó? Casi te pierdo. Casi, pensó Lorin, pero guardó silencio. Aún no había decidido si su matrimonio tenía futuro. Lorin, continuó Gavin tras una breve pausa. Sé que aún no estás lista para volver a casa, pero quizá podríamos quedar. ¿Hablar en persona en vez de por teléfono? Lorin dudó un momento. Una parte de ella seguía demasiado dolida por ver a su marido, pero la otra parte se dio cuenta de que necesitaban hablar del camino a seguir. De acuerdo, aceptó finalmente. Mañana después del trabajo, en el Bluebird Café de Maple Street. Gracias. El alivio en la voz de Gavin era casi palpable. Te estaré esperando. Terminada la conversación, Lauren regresó al despacho, donde Avery estaba revisando unos papeles. ¿Buenas noticias?, preguntó la abogada, notando el cambio en la expresión de Lauren. No estoy segura, se sentó Lauren ante su escritorio. Gavin dice que se enfrentó a su padre, que protegió nuestros intereses. Eso es inusual. La gente cambia cuando está a punto de perder algo que le importa, dijo Avery. Quizás sea una oportunidad para vuestro matrimonio. Tal vez, respondió Lorin, insegura. Sus sentimientos por Gavin eran demasiado confusos para discutirlos incluso con Avery, que se había convertido casi en una amiga a lo largo de la semana. Volvamos al grano. ¿Qué pasa con mi título de propiedad? Al día siguiente se produjo un nuevo giro. En el trabajo, durante la pausa para comer, a Lauren se le acercó Mark Dawson, un compañero del departamento de auditoría. No eran íntimos, pero mantenían una relación de trabajo amistosa. He oído que tienes problemas con tu suegro, comenzó sin preámbulos, sentándose a su mesa en la cantina de la oficina. Lauren se puso tensa. No hablaba de sus problemas familiares en el trabajo. ¿Cómo lo sabes? League City es una ciudad pequeña, sobre todo para la comunidad empresarial. Se encogió de hombros Mark. Mi mujer trabaja en el ayuntamiento, en el departamento de licencias. Conoce todos los negocios locales. ¿Y qué? Lauren dejó el tenedor a un lado, perdiendo el apetito. Pensé que te interesaría saber algo sobre el negocio de Rudyard Grimble. Mark bajó la voz. Su reputación no es tan intachable como mucha gente cree. Lauren se inclinó más hacia él, repentinamente interesada. Continúa. Hace 3 años se adjudicó a su empresa un importante contrato para suministrar equipos a las escuelas de la ciudad, dijo Mark en voz baja, casi en un susurro. Pero más tarde resultó que el equipo era defectuoso. La historia se empantanó porque Grimble tiene contactos en el ayuntamiento, pero algunos documentos sobrevivieron. ¿Qué documentos? Lauren sintió que se le aceleraba el pulso. Informes de inspección, resultados de exámenes independientes, quejas de los colegios, enumeró Mark. Mi mujer puede conseguir copias si te interesa. Muy interesante. Lauren ni siquiera intentó ocultar su emoción. ¿Pero por qué me ayudas?, se lamentó Mark. Mi hermana estaba casada con un manipulador controlador como tu suegro. Le arruinó la vida. Se levantó de la mesa. Te avisaré cuando tenga los papeles. Lauren observó cómo se marchaba su colega y sintió que un plan empezaba a formarse en su cabeza. Si el negocio de Rudyard realmente no era tan limpio como parecía,
Esto podría ser un serio apalancamiento. Después del trabajo, quedó con Gavin en un pequeño café de Maple Street. Él ya la estaba esperando en una mesa de la esquina, dando vueltas nerviosamente a una taza de café entre las manos. Cuando vio a su mujer, se levantó y sonrió inseguro. Lorraine se dio cuenta de que tenía un aspecto demacrado, con sombras bajo los ojos, signos reveladores de noches en vela. «Hola», dijo cuando ella se sentó frente a él. «Gracias por venir». «Hola», pidió un té a la camarera. «¿Qué tal en casa?» «Está vacía sin ti», respondió Gavin con sinceridad. «Ni siquiera enciendo la televisión. Hace demasiado ruido en medio del silencio». Lorraine sintió una punzada de arrepentimiento, pero enseguida recordó por qué se encontraban en aquella situación. «¿Hablaste con tu padre después de la pelea?», preguntó, yendo al grano. «Sí», se enderezó Gavin. «Llamó ayer y me ofreció un compromiso». «¿Qué clase de compromiso?». Lorraine intentó mantener un tono neutro, pero por dentro estaba tensa. Ahora no quiere vender el piso, pero insiste en mantenerlo a su nombre. Gavin la miró directamente a los ojos. «Me negué. Le dije que la única opción viable era que retituláramos el piso». Lorraine no pudo ocultar su sorpresa. El Gavin que ella conocía nunca le habría dado un ultimátum a su padre. ¿Qué le había dicho? Le colgó el teléfono. Gavin sonrió débilmente. «Supongo que no está acostumbrado a que le lleve la contraria, pero no me echaré atrás, Lorraine. Esta vez no». Estudió su rostro con detenimiento, buscando signos de inseguridad o engaño, pero solo vio determinación y remordimiento. «Gavin», comenzó con cautela, «me alegro de que por fin te enfrentes a tu padre, pero tenemos que estar preparados para la posibilidad de que no ceda. Debemos tener un plan de acción». «¿Qué tipo de plan?». Gavin se inclinó hacia adelante. «¿Has encontrado algo?». Lorraine asintió y le habló de su investigación jurídica, de la posibilidad de demandar el reconocimiento de la propiedad parcial del piso. Guardó silencio sobre la conversación con Mark. Por ahora era información demasiado incierta para compartir. Gavin escuchaba atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando. Lorraine se dio cuenta de que estaba realmente interesado en los detalles y no se limitaba a sentir como antes. «Podría funcionar», dijo cuando ella hubo terminado. «Pero el proceso legal será largo y costoso, y no hay garantías de que ganemos». «Lo sé». Lorraine dio un sorbo a su té mientras se enfriaba. «Por eso necesitamos toda la influencia posible. Gavin, quiero hablar con tu madre». Estaba claro que no se lo esperaba. «¿Mi madre? ¿Mi madre? ¿Por qué?». «Ha vivido con tu padre durante 30 años. Conoce todas sus debilidades, todos sus secretos». Lorraine miró a su marido con seriedad. «Y por lo que vi en mi fiesta de cumpleaños, no siempre está de acuerdo con sus métodos». Gavin se lo pensó un momento y luego asintió despacio. «Tienes razón. Mamá nunca se ha enfrentado abiertamente a papá, pero en los últimos años la he notado cada vez más en desacuerdo con él». Se frotó la barbilla. «Pero, ¿cómo quieres organizar una reunión? Papá rara vez la deja sola». «¿Puedes averiguar cuándo no estará en casa?», preguntó Lorraine. «¿Alguna reunión de trabajo, de viaje?». «Se marcha el próximo martes a una conferencia de proveedores en una ciudad vecina», recordó Gavin. «No volverá hasta la noche». «Estupendo», anotó Lorraine. «Iré a casa de tu madre por la tarde mientras él está fuera». Hablaron durante 1 hora más o menos, repasando los detalles de la semana que tenían por delante. Cuando llegó la hora de irse, Gavin preguntó inseguro: «¿No quieres irte a casa? Al menos por un tiempo, mientras todo esto se soluciona». Lorraine negó con la cabeza. «Todavía no, Gavin. Necesito espacio para pensar con claridad, y no estoy segura de confiar en ti del todo todavía». El dolor en sus ojos era evidente, pero no discutió. «Lo comprendo, y esperaré el tiempo que haga falta». El martes, exactamente a mediodía, Lorraine estaba delante de la puerta de la gran casa de los Greenball, en el lujoso barrio de League City. Estaba nerviosa.
No estaba segura de que Gladys accediera a hablar francamente con ella, pero era una oportunidad que no debía desaprovechar. La puerta se abrió casi en cuanto sonó el timbre. Gladys Grimble, elegante incluso en ropa de casa, parecía sorprendida pero no disgustada. «Loreen», dio un paso atrás, dejando entrar a su cuñada en la casa. «Gavin me dijo que vendrías, pero no estaba segura». «Hola, Gladys», entró Loreen en el espacioso vestíbulo. «Gracias por recibirme». «De nada». Gladys la condujo al salón, amueblado con muebles caros. «¿Te apetece un té? ¿O café, tal vez?» «Té, por favor». Loreen se sentó en el sofá mirando a su alrededor. Ya había estado antes en esta casa, pero siempre en presencia de Rudyard, que llenaba el espacio con su energía, impidiéndole mirar realmente a su alrededor. Gladys volvió con una bandeja de tazas y una tetera. «Esta mañana he hecho tarta de arándanos», dijo, sirviendo el té. «A Gavin siempre le gustaba». «Gracias», aceptó Loreen la taza, notando el ligero temblor en las manos de su suegra. «Gladys, he venido a hablar de la situación del piso». El rostro de Gladys se tornó serio. «Ya lo sé, y siento mucho lo que ha pasado. Rudyard no debería haber», vaciló, luchando por encontrar las palabras. «No debería haberse entrometido en tu vida de esa manera». «Pero lo hizo», dijo Loreen en voz baja. «Y ahora amenaza con vender el piso y dejarnos sin hogar». Gladys bajó los ojos. «No siempre fue así, ¿sabes? Cuando nos conocimos era un joven ambicioso pero amable. El éxito lo cambió». «¿Cuánto hace que empezó?», preguntó Loreen, intuyendo que su suegra estaba dispuesta a abrirse. A los 40, cuando su negocio empezó a florecer, Gladys desvió la mirada hacia el pasado. Al principio fueron pequeñas cosas. Se volvió más exigente e insistía en su propio criterio en los asuntos domésticos. Luego tomó el control de las finanzas. Y luego empezó a interferir en la vida de Gavin, eligiendo a sus amigos, dictando a qué colegio debía ir. «¿No intentaste detenerlo?», Loreen formuló la pregunta con cuidado, temiendo sonar sentenciosa. «Al principio lo intenté», dijo Gladys sonriendo con amargura. «Pero Rudyard tiene una manera de suprimir la resistencia. Cuando me di cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde. Me había vuelto completamente dependiente de él, financiera y emocionalmente». Levantó los ojos hacia Loreen. «No quiero que Gavin cometa el mismo error que yo. No quiero que su matrimonio se destruya por culpa del control de Rudyard. Entonces ayúdanos». Loreen se inclinó hacia adelante. «Ayúdanos a enfrentarnos a él». Gladys vaciló, luchando claramente consigo misma. «¿Cómo puedo ayudar? No tengo dinero ni poder». «Pero tienes información», dijo Loreen con suavidad. «Conoces a Rudyard mejor que nadie. Conoces sus negocios, sus secretos. ¿Quieres que lo traicione?». Gladys parecía asustada. «No», sacudió Loreen con la cabeza. «Quiero que ayudes a proteger a tu hijo y a su familia». Gladys guardó silencio durante un largo rato. Luego se levantó y se dirigió a la secretaria que había en un rincón de la habitación. Abrió uno de los cajones y sacó una carpeta. «Empecé a coleccionar esto hace unos años», dijo volviendo al sofá. «Por si acaso, Rudyard no lo sabe». Loreen aceptó la carpeta, la abrió y encontró en su interior los registros de los negocios de Rudyard, contratos, extractos bancarios, informes de auditoría. «Hay pruebas de algunas transacciones cuestionables», explicó Gladys. «Rudyard no siempre opera estrictamente de acuerdo con la ley, sobre todo en materia fiscal». Loreen miró los documentos dándose cuenta de que tenía entre manos una bomba. Había pruebas de evasión fiscal, de soborno, de manipulación de contratos. «Gladys», miró a su suegra, «¿te das cuenta de que esto podría tener graves consecuencias para Rudyard?» «Lo sé», dijo con firmeza. «Pero estoy cansada de vivir con miedo, cansada de ver cómo manipula a nuestro hijo». Respiró hondo. «Usa esto para proteger a tu familia, Loreen».
Pero por favor, solo como último recurso. Dale la oportunidad de hacer lo correcto. Lauren cerró la carpeta con cuidado y asintió. Te lo prometo, estos documentos son nuestro seguro, no nuestras armas. Al menos por ahora. Hablaron durante 1 hora más o menos. Gladys habló de otras influencias sobre Rudyard, su miedo a perder su reputación en la comunidad empresarial, sus ambiciones de conseguir un escaño en el ayuntamiento. Todo esto podía servirle si la situación del piso se torcía. Cuando Lorraine se marchó, Gladys la abrazó por primera vez en todos los años que llevaban conociéndose. «Cuida de Gavin», susurró. «Es un buen chico, solo que ha vivido demasiado tiempo a la sombra de su padre». «Lo sé», respondió Lorraine. «Y gracias, por todo». Las 2 semanas de preparación pasaron volando. Lorraine reunió pruebas metódicamente, consultó con abogados, trazó estrategias. De vez en cuando telefoneaba a Gavin, que le informaba de que su padre se había vuelto aún más irritable, pero no había abandonado sus planes de vender el piso. «Ya ha hablado con un agente inmobiliario», dijo Gavin durante su última conversación. «La tasación está prevista para la semana que viene». Lorraine se dio cuenta de que no podía aplazar más la acción decisiva. El plan estaba listo, todo el papeleo estaba en su sitio, solo quedaba ponerlo en marcha. El viernes se tomó un día libre en el trabajo y fue al piso a recoger el resto de sus cosas. Gavin tenía que estar en el trabajo, así que esperaba pasar unas horas sola, recogiendo sus efectos personales y preparándose para la conversación que se avecinaba. Al abrir la puerta con la llave, Lorraine se quedó helada en el umbral. En el salón, sentado en un sillón con un periódico entre las manos, estaba Rudyard Grimble. Levantó la vista, con una expresión de sorpresa en el rostro que rápidamente se transformó en una fría sonrisa. «Ah, la novia está aquí», dobló el periódico. «¿Ha decidido volver a casa?» Lorraine se controló y entró tranquilamente en el salón, dejando el bolso en el suelo. «Buenas tardes, Rudyard». Intentó mantener la voz firme. «No esperaba encontrarte aquí. He venido a ver mi propiedad». Rodeó la habitación. «Gavin está trabajando y necesitaba evaluar el estado del piso antes de venderlo. ¿Aún piensas venderlo?» Lorraine se sentó en el sofá frente a su suegro, decidiendo que el momento había llegado antes de lo que esperaba. Por supuesto, Rudyard la miró con desafío. «Ya he encontrado un comprador, listo para dejar un depósito en los próximos días». Lorraine asintió, aceptando la información. Luego sacó el teléfono y marcó un número. «¿Gavin? Hola, estoy en el piso, y tu padre también está aquí». Hizo una pausa, escuchando la respuesta de su marido. «Sí, creo que deberíamos hablar. Ahora mismo. ¿Puedes venir?» Otra pausa. «Estupendo. Estaremos esperando». Dio por terminada la conversación y notó que Rudyard la observaba con ligera preocupación. «¿Qué significa eso?», preguntó él. «¿Qué tipo de conversación?» «Importante», respondió Lorraine con sencillez y volvió a coger el teléfono. «Invitaré también a Gladys. Creo que debería estar presente en esta conversación». El rostro de Rudyard se ensombreció. «No metas a mi mujer en esto. No es asunto suyo». Al contrario, Lorraine ya estaba marcando el número de Gladys. Es asunto de toda la familia. Mientras hablaba con su suegra, Rudyard daba golpecitos nerviosos con los dedos en el brazo de la silla. Su confianza en sí mismo empezaba a resquebrajarse, dando paso a la irritación y a una ligera preocupación. «Gladys no tardará en llegar», dijo Lorraine, dando por terminada la conversación. «Sugiero que tomemos un té mientras tanto». Entró en la cocina sintiendo la mirada desconcertada de su suegro a su espalda. Le temblaban un poco las manos mientras llenaba la tetera, pero en general estaba tranquila. Meses de humillación y dolor se habían transformado en fría determinación. Gavin llegó primero, jadeante y ansioso. Lanzó una mirada interrogante a Lauren y luego se volvió hacia su padre. «¿Qué está pasando? ¿Por qué has venido?» «Esta es mi propiedad», soltó Rudyard. «Tengo derecho a venir cuando quiera».
Esperemos a Gladys, intervino Lorraine con suavidad. Luego hablaremos de todo. Gladys apareció 15 minutos después, pálida y nerviosa. Entró en el piso, evitando la mirada de su marido, e inmediatamente se sentó junto a Lorraine. Bueno, Rudyard miró a todos con impaciencia. ¿Alguien puede explicarme qué clase de espectáculo habéis montado? Lorraine respiró hondo y abrió la bolsa que había traído. Sacó una carpeta y la colocó sobre la mesita. Hace 2 semanas anunciaste que ibas a vender este piso, comenzó con calma. El piso que Gavin y yo considerábamos nuestro hogar, el piso en el que habíamos invertido nuestro dinero, nuestras almas. Ya te lo he explicado, interrumpió Rudyard con impaciencia. El piso está a mi nombre. Legalmente, tengo todo el derecho a disponer de él como me parezca. Legalmente, sí, asintió Lorraine. Pero hay una cuestión moral. Nos hiciste creer que era nuestra casa. Me has visto renovarla, arreglarla, invertir en ella, y todo el tiempo sabías que podías quitárnosla en cualquier momento. Los negocios son los negocios. Rudyard se encogió de hombros, pero había algo parecido a la vergüenza en sus ojos. No es nada personal. ¿Nada personal? Gavin alzó la voz de repente. Papá, nos manipulaste durante 2 años, me obligaste a mentir a mi mujer, usaste nuestra casa como herramienta de control. ¿Cómo puede ser nada personal? Rudyard parecía sorprendido. Su hijo nunca le había hablado así. Lo hacía por tu bien, empezó su habitual defensa. Quería asegurarme de que tu mujer... ¿Yo qué? Interrumpió Lorraine. Que no resultaría ser una cazafortunas, que no intentaría quitarte a tu hijo, o tal vez simplemente no podías soportar la idea de que Gavin hubiera elegido a su propia esposa sin tu aprobación. Rudyard guardó silencio, con los labios apretados en una fina línea. Sabes, Rudyard, continuó Lorraine, abriendo la carpeta. He estado pensando mucho en lo que pasó en los últimos 15 días, y he estado investigando. Sacó el primer documento, los resultados de la revisión jurídica. Según el derecho de familia, aunque el piso esté a tu nombre, tengo ciertos derechos sobre él como cónyuge de la persona que vive allí, dijo con calma, casi como en una presentación comercial, sobre todo porque he contribuido mucho a la mejora de la propiedad. Tengo todos los recibos, todas las pruebas de mi inversión. Rudyard frunció el ceño, pero no parecía especialmente impresionado. Podrías demandar, por supuesto, pero sería un proceso largo con un resultado incierto, y el piso se vendería mucho antes. Tienes razón, asintió Lorraine. Litigar no es la forma más rápida de resolver un problema, así que encontré otro enfoque. Sacó una segunda carpeta, la que había recibido de Gladys. ¿Sabes lo que hay aquí? Puso la carpeta sobre la mesa, pero no la abrió. Documentos sobre algunos de tus negocios. Documentos muy interesantes, debo decir. El rostro de Rudyard palideció visiblemente. ¿Qué demonios es esta tontería? ¿Qué clase de documentos? Sobre un contrato con las escuelas municipales de hace 3 años, empezó a enumerar Lorraine. La subdeclaración de la renta imponible del último ejercicio, el soborno al inspector de incendios. Hizo una pausa. Y, lo más interesante, la dudosa procedencia de los fondos que se habían utilizado para comprar este mismo piso. Rudyard se levantó bruscamente, con el rostro contorsionado por la ira. ¿De dónde has sacado estos documentos? ¿Quién te ha dado derecho a husmear en mis archivos? Yo, dijo Gladys en voz baja, mirando a su marido directamente a los ojos. Llevo años recopilando estos papeles, Rudyard, por si acaso llegabas demasiado lejos en tus juegos de control. Rudyard se quedó mirando a su mujer con una expresión de absoluto shock. ¿Tú? ¿Me has traicionado? No, Gladys sacudió la cabeza. Te salvé de ti mismo, del hombre en que te conviertes cuando crees que puedes manipular las vidas de tus seres queridos. Rudyard se hundió pesadamente en su silla, con la confianza en sí mismo derritiéndose ante sus ojos. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó por fin, volviéndose hacia Lorraine. Cosas muy sencillas,
se enderezó ella. En primer lugar, abandonarás inmediatamente cualquier plan de vender este piso. Segundo, en el plazo de un mes, nos lo cederás a Gavin y a mí. Tercero, devuelves todo el dinero que Gavin te ha pagado a lo largo de los años, supuestamente para pagar un préstamo inexistente. Eso es un robo, siseó Rudyard. No, dijo Lorraine con calma. Es justicia. Recuperarás tu inversión original en el piso. No tenemos derecho a reclamarla, pero todo lo que hemos invertido, tanto en dinero como en trabajo, se quedará con nosotros. ¿Y si me niego? Rudyard intentó sonar amenazador, pero le temblaba la voz. Entonces, estos documentos, Lorraine dio un golpecito con el dedo en la carpeta, irán a Hacienda, y probablemente a la oficina del fiscal, y al ayuntamiento, donde estás tan ansioso por conseguir un escaño. Rudyard miró a su hijo en busca de apoyo, pero Gavin permanecía de pie junto a Lorraine, con el rostro resuelto. «Tiene razón, papá», dijo en voz baja. «Has ido demasiado lejos. Esto tiene que acabar. ¿Estás eligiendo su bando? ¿Contra tu propio padre?» La voz de Rudyard era una mezcla de ira y desconfianza. «Estoy eligiendo el lado de la verdad», respondió Gavin. «Y mi propio bando, por primera vez en mi vida». Rudyard miró alrededor de la habitación, viendo un frente unido, esposa, hijo y nuera, todos mirándole con determinación y reproche. Algo se rompió en su postura, en la expresión de su rostro. Por primera vez en años, se encontró en una situación en la que no podía imponer sus condiciones. «De acuerdo», dijo al fin. «Acepto sus condiciones, pero con una condición. Estos documentos», señaló la carpeta con la cabeza, «serán destruidos una vez que se reedite el piso». «No todos», dijo Lorraine con firmeza. «Conservaremos las copias como garantía de que no intentará tomar represalias o perjudicarnos en el futuro». Rudyard abrió la boca para objetar, pero Gladys le puso una mano en el hombro. «Acéptalo, Rudyard. Has perdido este asalto. Acéptalo con dignidad». Rudyard miró a su mujer durante unos largos segundos y luego asintió lentamente. «Muy bien, acepto todas las condiciones». Lorraine sintió que la tensión que la había atenazado durante las últimas semanas empezaba a ceder. Habían ganado. El piso sería suyo. Pero lo más importante era que se habían librado de la manipulación de Rudyard. «Prepararé toda la documentación necesaria», dijo, guardando los papeles en su bolso. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo para coordinar los detalles». Rudyard asintió en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Gladys se levantó de repente y abrazó a Lorraine. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «Has hecho algo que nunca pensé que podría hacer». «Gracias por tu ayuda», respondió Lorraine en voz baja. «No podría haberlo hecho sin ti». Gladys asintió y se volvió hacia su marido. «Ven, Rudyard, tenemos mucho de qué hablar». Él se levantó, evitando mirar a su hijo y a su nuera, y se dirigió en silencio hacia la salida. Se detuvo en la puerta y dijo sin volverse: «Mi intención era buena, siempre he querido lo mejor». «Lo sé, papá», replicó Gavin, «pero confundiste el control con el cuidado y causaste mucho dolor». Rudyard no dijo nada, solo asintió y salió, Gladys siguiéndolo. Cuando la puerta se cerró, Lorraine y Gavin estaban solos en el piso, su piso. «Has estado increíble». Gavin miró a su mujer con admiración. «Nunca había visto a nadie enfrentarse así a mi padre». «Tenía buenos aliados», sonrió Lorraine. «Tu madre es una mujer increíble». «Sí», asintió Gavin pensativo. «Siempre fue más fuerte de lo que parecía, solo que aprendió a ocultarlo para sobrevivir». Se sentaron en el sofá, manteniendo un poco de distancia entre ellos. Aún había tensión entre ellos, reticencia, resentimiento, pero también había un atisbo de esperanza. «¿Y ahora qué?», preguntó Gavin en voz baja. «Con nosotros, quiero decir». Lorraine respiró hondo, ordenando sus pensamientos. «No lo sé, Gavin. Me mentiste. Me ocultaste la verdad durante 2 años.
No es fácil olvidar o perdonar. Lo entiendo, bajó la cabeza. Y no estoy pidiendo perdón, solo una oportunidad para demostrar que puedo cambiar, que ya he cambiado. Lorraine miró a su marido, viendo en él una nueva determinación, una nueva fuerza que nunca antes había notado. En efecto, había cambiado en estas semanas. Había encontrado el valor para enfrentarse a su padre, para apoyarla en un momento crítico. Intentémoslo, dijo por fin. Un paso cada vez, sin promesas ni garantías, solo intentarlo de nuevo. Gavin levantó la vista con la esperanza brillando en sus ojos. ¿Lo hizo? ¿Vienes a casa? Sí, sonrió Lorraine débilmente. Pero tenemos mucho de qué hablar, y muchos cambios en nuestra relación. Lo que quieras, prometió Gavin con fervor. Nunca volveré a anteponer la opinión de nadie a la tuya. No te ocultaré nada importante. Te lo juro. No lo jures, lo detuvo Lorraine con suavidad. Solo hazlo, día a día. Le tendió la mano y Gavin la tomó suavemente entre las suyas. Fue un pequeño gesto, pero significó el comienzo de un nuevo viaje, un viaje hacia la reconstrucción de la confianza y la creación de una relación de verdadera igualdad. Un mes después, estaban sentados en una notaría, firmando el papeleo para reeditar el piso. Rudyard había cumplido su palabra. No solo les había transferido la propiedad, sino que también les había devuelto todo el dinero que Gavin le había pagado durante 2 años. La relación con él seguía siendo tensa, casi formal, pero Lorraine no había esperado más. Algunas heridas eran demasiado profundas para cicatrizar del todo. Con Gladys, en cambio, habían estrechado lazos. Su suegra la llamaba a menudo, a veces venía de visita, siempre sola, sin su marido. Parecía florecer, libre del miedo que la había frenado durante años. Incluso empezó a pensar en retomar su carrera de diseño de interiores que había abandonado hacía tiempo. Gavin también había cambiado. Se volvió más seguro de sí mismo, más decidido, sin miedo a decir lo que pensaba. Empezó terapia para tratar los efectos de haber crecido bajo el control de un padre autoritario. Fue un proceso largo, pero Lauren veía progresos cada semana. Su propia relación se recuperaba lenta pero inexorablemente. Hablaban mucho, abiertamente, con sinceridad, sin miedo a abordar temas dolorosos. Estaban aprendiendo a confiar de nuevo el uno en el otro. A veces discuten, a veces lloran, pero siempre vuelven a encontrarse. También cambiaron el piso, hicieron una nueva reforma, reordenaron completamente los muebles y crearon un espacio que realmente los reflejaba a los dos. Fue un acto simbólico, borrar el pasado y construir un nuevo futuro. Una noche, mientras estaban sentados en el balcón viendo la puesta de sol sobre Lake City, Gavin cogió la mano de Lauren. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?» Ella se volvió hacia él. «Por no rendirte, ni con el piso ni conmigo». Él la miró con amor y gratitud. «Me has enseñado lo que significa luchar de verdad por lo que te importa». Lauren sonrió y le apretó la mano. «Los dos hemos aprendido mucho, y aprenderemos mucho más». Observaron cómo el sol se hundía en el horizonte, coloreando el cielo en tonos rosas y dorados. Tenían toda una vida por delante, sin manipulaciones, sin control, sin mentiras. Una vida que construirían juntos, sobre la base del respeto y la confianza mutuos. Y aunque el camino hacia la curación completa aún era largo, ya habían dado los primeros pasos, los más importantes.